Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Mis amigas y amigos, qué bueno estar con ustedes una vez más. Daniel capítulo 2, versículo 28 nos dice: Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Hay un Dios en el cielo. La sala del trono estaba llena de tensión y los sabios de Babilonia habían fracasado. Los astrólogos, magos y adivinos durante años habían afirmado poseer estos extraordinarios conocimientos que no pudieron responder la exigencia del rey. El decreto de muerte ya había sido pronunciado y parecía que todo estaba perdido. Entonces Daniel se presentó delante de Nabucodonosor. Pero antes de explicar el sueño hizo una aclaración que atraviesa los siglos. Pero hay un Dios en los cielos. Esta frase cambia completamente el panorama. Los hombres habían llegado al límite de sus capacidades. Los sabios no tenían respuestas. La sabiduría humana había fracasado. Pero Dios no había llegado a su límite. Dios sí tenía las respuestas. La sabiduría divina seguía gobernando. Daniel no comenzó exaltando su inteligencia ni destacando sus talentos, ni aprovechó la oportunidad para ganar prestigio delante del rey. Su objetivo principal fue dirigir la atención hacia Dios. En Babilonia todos hablaban de los hombres sabios. Daniel habló del Dios sabio. El profeta entendía que los verdaderos protagonistas de la historia no son los reyes ni los imperios, sino el Señor que dirige el curso de los acontecimientos. La expresión postreros días o últimos días es importante. El mensaje del sueño no estaba limitado a la época de Nabucodonosor. La profecía recorrería siglos de historia, pasando por imperios, reyes y naciones, hasta llegar al establecimiento del reino eterno de Dios. Lo que Dios estaba mostrando era mucho más que el futuro de Babilonia. Estaba revelando el futuro del mundo. Nabucodonosor había estado pensando en el porvenir. Como gobernante del imperio más poderoso de la tierra, seguramente se preguntaba qué sucedería después de él. ¿Duraría Babilonia para siempre? ¿Quién gobernaría después? ¿Cuál sería el destino de las naciones? Dios respondió a esas inquietudes, pero no para satisfacer una curiosidad intelectual. Lo hizo para despertar en el rey una conciencia de su responsabilidad delante del cielo. Muchas veces queremos conocer el futuro porque deseamos controlar lo que vendrá. Sin embargo, en la Biblia la profecía no tiene como propósito alimentar la curiosidad, sino fortalecer la fe. Dios revela el futuro para que aprendamos a confiar en él. Además, Daniel presenta a Dios como el que revela misterios. La palabra misterio en la Biblia no describe algo imposible de conocer, sino algo que permanece oculto hasta que Dios decide manifestarlo. Hay cosas que la mente humana jamás descubriría por sí sola. Los secretos del corazón, los propósitos divinos, el desarrollo de la historia, los eventos finales, solo Dios puede revelar esas realidades. Por eso Daniel insistió en que el conocimiento verdadero no nace simplemente del esfuerzo humano, sino de la revelación divina. La historia confirma esta verdad. Los imperios eternos han surgido y desaparecido. Reyes han conquistado naciones y luego han sido olvidados. Gobiernos que parecían invencibles terminaron convertidos en ruinas. Pero la palabra de Dios permanece. El mismo Dios que conocía el futuro de Babilonia conoce también nuestro futuro. Nada lo sorprende. Nada escapa a su control, nada ocurre fuera de su conocimiento. Mientras los hombres observan únicamente el presente, Dios contempla el final desde el principio. Por eso Daniel podía permanecer tranquilo en medio de una crisis que aterrorizaba a todo el imperio. Él sabía que detrás de los acontecimientos visibles estaba actuando el Dios invisible. Esta misma certeza sigue siendo válida hoy.
Cuando las noticias generan incertidumbre, cuando las naciones se agitan, cuando el futuro parece confuso, los creyentes pueden recordar las palabras de Daniel. Hay un Dios en los cielos. No es un Dios distante, no es un Dios indiferente, no es un Dios desinformado, sino un Dios que conoce el fin desde el principio y que continúa guiando la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos eternos. Señor, gracias porque tú eres el Dios que revela los misterios y gobierna la historia. Cuando el futuro me produzca temor o incertidumbre, ayúdame a recordar que nada escapa a tu control. Dame la confianza de Daniel para depender de tu sabiduría y la fe para creer que tus planes siempre son mejores que los míos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.